¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Alejandro Luna y esto es Información y Análisis en su canal Clave 281, el canal de información del sector educativo. El tema de hoy, los graves problemas de financiamiento que tiene la Universidad Pedagógica. Lejos de su propósito educativo, la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, la UPES, se convirtió en la mayor agencia de colocaciones del gobierno del Estado, pues aumentó su planta administrativa en más del 900%, sin considerar perfiles de ingreso ni necesidades institucionales. Primero se contrataba el personal y luego se le buscaba algo que hacer. Así se pasó de tener 24 a tener 220 empleados administrativos y de 56 a 222 maestros. Es decir, ahora hay un trabajador administrativo por cada profesor. Además, se cometieron graves errores en la creación de la universidad que hoy le dificultan obtener financiamiento federal. El problema entonces lo tiene que resolver el Congreso del Estado. Pero ¿cómo justificar ante el Congreso del Estado una solicitud de presupuesto de una institución educativa que tiene más trabajadores administrativos que académicos? El problema se originó el sexenio pasado, pues la UPES fue concebida como plataforma de lanzamiento para la campaña electoral del 2016 y para ello se crearon subsedes y se contrató personal en casi todo el estado. Los recursos del FAEB, se emprendieron vistosas obras de infraestructura y se adquirió una importante flotilla de vehículos y se organizaron costosos eventos de proyección política. Como se trataba de controlarla localmente, se propuso como organismo público descentralizado del gobierno del estado. A esto el gobernador Maloba no se opuso, siempre y cuando no le pidieran dinero. Y para ello se estableció en la ley orgánica de la UPES que su financiamiento sería con base en el Acuerdo Nacional de Modernización de mayo de 1992. Así se creó la UPES como organismo público descentralizado del gobierno del estado, pero sin presupuesto estatal. No obstante, al dejar la tutela de la UPN, la UPES también dejó el esquema de financiamiento como ODS de la Subsecretaría de Educación Superior. Además, el proyecto político fracasó, no se logró la gobernatura. Para el 2016, la UPES ya tenía un grave sobregiro en la planta laboral, problemas de pago de nómina y una andanada de demandas laborales. Y para colmo, el FAEB fue sustituido por el FONE y ya no se pudo disponer de recursos de manera indiscriminada. Al crearse el FONE, las reglas de financiamiento se endurecieron y se cortó el flujo de los recursos adicionales a la UPES. Además, el artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal que creó el FONE establece claramente que no se podrán crear plazas con cargo a ese fondo si no están plenamente justificadas en la Ley del Servicio Profesional Docente, ley hecha para educación básica y que no tiene competencia para educación superior. Así pues, la UPES no puede crear plazas federalizadas y por tanto sus trabajadores están condenados eternamente a trabajar por honorarios. La información obtenida por la vía de la ley de acceso indica que menos del 15% de la planta laboral de la UPES tiene contrato de base, que se cubre con recursos transferidos, y el 85% tiene trato por honorarios. Es decir, solo 24 empleados administrativos y 56 docentes tienen derecho a servicios médicos del ISSSTE, incapacidades, pensiones, jubilación, aguinaldo, entre otros. El resto, unos 370 trabajadores, carecen de prestaciones, lo que se podría convertir en una bomba de tiempo, pues según las orientaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, si un trabajador tiene jefe, recibe órdenes y tiene horario fijo, se considera que hay simulación y por tanto se le deben pagar prestaciones como a cualquier otro trabajador. En tal caso, el trabajador tiene derecho a prestaciones que establece la Ley Federal del Trabajo, como son vacaciones, aguinaldo, prima vacacional, IMSS, Infonavit y sistema de ahorro para el retiro. Es decir, puesto que la UPES no es una dependencia federal, los empleados de la UPES no pueden aspirar al sistema de pensiones y prestaciones del ISSSTE,
y se deberán de atener a la normatividad del apartado A del artículo 123 constitucional como cualquier trabajador de una empresa privada y no a la ley del servicio profesional docente. Asimismo, aunque lo diga la ley orgánica, los trabajadores tampoco se podrán afiliar al CENTE 27, puesto que no tienen base. Y si no tienen base y no tienen plaza federalizada, tampoco cotizan a la organización sindical. Y solo podrán hacerlo una vez que tengan una plaza federalizada, lo cual es bastante complicado. La UPE se enfrenta ya a 31 demandas laborales ante la Junta de Conciliación y la mayoría fueron heredadas. Sin embargo, el número se podría incrementar de manera significativa si no se cubren las prestaciones al personal de honorarios este fin de año. El problema entonces se regresa al gobernador Quirino Ordaz Coppel, que ya no siente lo duro, sino lo tupido con los problemas pagos que le dieron la administración anterior, y aún le falta perseguir a los que malversaron los recursos de la UPES, que hoy podrían estar en capilla. Yo soy Alejandro Luna y esto es Información y Análisis en su canal Clave 281, el canal del Magisterio.